Nadie te dice esto claramente, pero nacer en ciertos momentos de la historia era prácticamente una condena. No estamos hablando de dificultades normales, sino de escenarios donde sobrevivir un solo día ya era una victoria absurda. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo inquietante. Hubo épocas donde existir era peor que cualquier pesadilla moderna. Imagínate despertar en medio de la Edad Media, sin medicina real, sin higiene, sin respuestas. Ahora agrégale la peste negra. No era solo una enfermedad, era una sentencia colectiva. Personas sanas caían en cuestión de días, con fiebre, dolor y manchas oscuras que anunciaban lo inevitable. Nadie entendía nada, y el miedo se esparcía más rápido que la propia muerte. Las calles se llenaban de cuerpos, literalmente. Familias enteras desaparecían en silencio. No había hospitales capaces, no había tratamiento, no había esperanza. Si alguien en tu casa se enfermaba, lo más probable es que todos terminaran igual. Era un efecto dominó imposible de detener, donde la única certeza era el final. Y lo más perturbador no era solo morir, era cómo morías. Dolor extremo, aislamiento, abandono. Muchas personas eran dejadas atrás, incluso por sus propios familiares, por miedo al contagio. La supervivencia se volvió egoísta, instintiva. La humanidad, tal como la conocemos hoy, simplemente no existía en esos momentos. Ahora salta en el tiempo hacia otra pesadilla, la Segunda Guerra Mundial. Aquí el horror no venía de una bacteria invisible, sino de decisiones humanas, bombas cayendo del cielo, ciudades enteras destruidas en minutos, millones de vidas marcadas por el caos, el hambre y la desesperación constante. Si nacías en ese periodo, tu vida ya empezaba con una desventaja brutal. Niños creciendo en medio de ruinas, sin comida suficiente, sin seguridad, sin futuro claro. La guerra no solo mataba soldados, destruía familias, culturas enteras y cualquier sensación de estabilidad. Y no era solo el frente de batalla. Las personas comunes vivían con miedo constante. Sirenas, refugios, explosiones. Cada día podía ser el último sin aviso. La ansiedad era parte de la rutina, como si respirar ya no fuera suficiente para sentirse vivo. Ahora piensa en esto. No tenías control. No importaba si eras bueno, inteligente o fuerte, el contexto lo decidía todo. Podías nacer en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y eso era suficiente para condenarte a una vida corta o llena de sufrimiento extremo. Y aquí viene algo que casi nadie reflexiona. Hoy, con todos los problemas que tenemos, seguimos estando en uno de los mejores momentos para existir. Suena contradictorio, pero es real. La medicina, la tecnología y la estabilidad relativa han cambiado completamente el juego. Antes, una simple infección podía matarte. Hoy la mayoría se resuelve con tratamiento. Antes, una guerra podía alcanzarte sin que supieras por qué. Hoy, aunque el mundo sigue siendo caótico, tienes más información, más opciones, más control sobre tu propia vida. Eso no significa que todo sea perfecto. Hay problemas, hay injusticias, hay momentos difíciles. Pero cuando comparas con esos escenarios extremos del pasado, te das cuenta de que el estándar de vida ha cambiado de una forma brutal. Y aquí es donde quiero que pares un segundo y pienses. Porque es fácil quejarse del presente sin entender realmente lo que significaba vivir antes. No es solo nostalgia histórica, es perspectiva. Es entender que muchas de las comodidades actuales eran impensables hace siglos. Imagínate vivir sin electricidad, sin agua potable, sin internet, sin acceso a información. Todo lo que hoy das por hecho, antes era un lujo imposible, y aún así las personas sobrevivían como podían, en condiciones que hoy serían consideradas inhumanas.
Pero lo más fuerte de todo esto no es el pasado, es lo que te dice sobre el presente. Porque si hoy tienes la oportunidad de elegir, de construir, de mejorar, entonces estás en una posición que millones de personas en la historia nunca tuvieron. Y aún así, muchas veces actuamos como si todo estuviera perdido, como si no hubiera salida, como si el mundo actual fuera el peor escenario posible. Y eso simplemente no es verdad cuando miras el contexto completo. La historia no está ahí solo para ser estudiada, está ahí para ser entendida, para darte una referencia real de lo que significa dificultad. Porque cuando entiendes lo que otros vivieron, cambias la forma en la que ves tu propia vida. No se trata de minimizar problemas actuales, sino de ponerlos en perspectiva, de reconocer que, a pesar de todo, tienes herramientas que antes no existían, y eso cambia completamente las reglas del juego. Ahora te hago una pregunta directa. Si hubieras podido elegir, ¿en qué época nacerías? Porque después de ver todo esto, la respuesta empieza a ser bastante obvia. Y tal vez esa es la reflexión más importante de todas. No puedes elegir cuándo naciste, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Y en comparación con muchos momentos de la historia, ya empezaste con ventaja. Así que la próxima vez que sientas que todo está difícil, recuerda esto. Hubo épocas donde simplemente existir ya era una batalla perdida. Y hoy, aunque no sea perfecto, tienes la oportunidad de pelear en condiciones mucho mejores.